Hablemos del Mercosur. Eh, ¿Ya? Yo me acuerdo, tenía una profesora en el colegio que me lo explicó bonito el tema de Mercosur. Y nunca se me quita de la mente esa explicación que me hizo. Resulta que ella dijo, en ese tiempo Bolivia no era un socio activo permanente del Mercosur. Estábamos simplemente adheridos, ¿ya? Y ella lo explicó así. Bolivia está suplicando, por favor, por favor, por favor, déjenme entrar, muchísimos años. Ahora que ya entramos y somos un miembro activo, si se quiere. Bueno, no activo, pero ya somos un miembro pleno del Mercosur. ¿Estamos ganando algo o solo yendo a firmar papeles? Solo yendo a reuniones. Mira, este es un tema que involucra una visión de política exterior del Estado boliviano. Por muchos años, Bolivia, por temas históricos, por temas culturales, perteneció a la comunidad andina. Era la famosa CAM. Eso le permitía al Estado boliviano tener arancel cero con los países que formaban parte de la CAM: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que eran los 5 países que inicialmente lo conformaron, que antes se llamaba Pacto Andino. Pero resulta que con el tiempo y en la medida de que la economía crecía, muchos de los países de la comunidad andina empezaron a tomar decisiones propias, a diferencia del Mercosur, que después te lo voy a decir. Empezaron a tener relaciones con Estados Unidos, empezaron a generar, digamos, tratados de libre comercio con el Asia de manera individual. Obviamente eso le restó una fuerza como bloque a lo que se conocía como comunidad andina. Ahora, el tema del Mercosur, con el paso del tiempo le resultó, digamos, a Bolivia, no como un grupo que pudiera interesarle económicamente, porque en realidad era una competencia para el Estado boliviano, porque tú tienes a Brasil, tienes a Paraguay y tienes a la Argentina como uno de los principales países que producen los mismos productos que Bolivia los estaba produciendo años anteriores. Y estamos hablando de la ganadería, estamos hablando de la soya y sobre todo el desarrollo del agro en realidad. Pero la diferencia era de que obviamente por el tamaño del territorio, por las inversiones privadas, por la facilidad que existía de intercambios comerciales, el Mercosur era mucho más competitivo para la generación de productos y de precios entre estos países, y obviamente Bolivia no estaba, como no pertenecía, la producción boliviana era mucho más cara. Ahora, claro, con el pasar del tiempo y desde un punto de vista político, ideológico, cuando tenías antes de que sea Bolsonaro, lo tenías al gobierno de Lula, y ya con la perspectiva de que Bolsonaro iba a perder después y iba a volver nuevamente Lula, con el gobierno de Argentina en los Kirchner, etc., Bolivia vio en este sentido la posibilidad de poder ingresar al Mercosur, a pesar de que los diferentes estudios que había realizado la CADEX, que había realizado el IPSE, por ejemplo, decían de que Bolivia iba a perder en realidad no solamente competitividad, sino que también iba a ver de que su producción no iba a estar a la altura de la producción de Paraguay, Argentina o Brasil. Claro. Pero eso en realidad quedó en un segundo plano, porque lo que le interesó en estos últimos 4 años, cuando se realizan las gestiones, era de que Bolivia necesitaba, bueno, el gobierno boliviano quería que Bolivia entre al tema del Mercosur. Se había pensado desde hace muchos años esa iniciativa. Incluso se había firmado un protocolo de adhesión al Mercosur, pero que todavía estaba en función a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque no se puede
un presidente no puede firmar directamente un ingreso si no es aprobado por el Congreso. Claro. ¿No ves? Entonces, claro, se aprovechó el momento en el que sale Bolsonaro, ingresa Lula da Silva, y lo mismo, por ejemplo, en el tema en Paraguay, que al final de cuentas es muy funcional. Se aprovecha esta situación para que Bolivia ingrese de manera oficial al Mercosur. Pero ojo, hay una gran diferencia. Bolivia tiene plazo de un año, si no me equivoco, un año para adecuar la normativa aduanera que tiene internamente propia a una normativa que es general del Mercosur. En Que pocas recién la han palabras. aprobado, creo, ¿no? En realidad todavía no la han aprobado del todo. Allá. No la han aprobado del todo y Bolivia está muy retrasado, a pesar de que ha buscado esa presencia en el Mercosur, no ha logrado en realidad generar un 100% de la adaptación de la normativa arancelaria, comercial, etcétera. ¿Y esto qué te dice en realidad, digamos, de que el ingreso al Mercosur en realidad quizás ha sido de una manera muy prematura? Ha sido de una manera muy prematura porque existen presiones internas desde los sectores agroproductivos bolivianos, agroexportadores, para justamente para que Bolivia pueda adaptarse a la normativa del Mercosur y los productos que producen en Argentina, en Paraguay, en Brasil, sean sobre todo competitivos a la producción boliviana, que es muy difícil en realidad, Claro. es muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que no se esperaba este tipo de resultados, porque inclusive ya lo habían dicho los sectores empresariales privados, de que el ingreso al Mercosur tampoco era, digamos, una situación ideal, porque su producción es muy menor, su producción es muy chica en comparación al uso de la biotecnología, al uso, por ejemplo, de la extensión territorial de lo que es el tema de la frontera agrícola, que en Bolivia es muy limitado, en Brasil, Paraguay, etcétera, se ha abierto. Y que más bien iba a resultar un problema, porque al final tus productos que produces en Bolivia no los puedes vender solamente al mismo precio, a un precio diferenciado de lo que se produce en el Mercosur. Claro. Claro, justamente esa era mi pregunta. El Mercosur hay que verlo como un bloque para que comercien entre los países miembros o para que como bloque comercien en el mundo. Mm, Esa es una buena pregunta, porque en realidad el Mercosur es una unión aduanera dentro de los niveles de integración, porque, a ver, para que la gente lo pueda entender, tú tienes zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, tú tienes mercado común y tienes unión aduanera y tienes integración económica e integración total, que es la política. Son los 6 niveles de integración que se manejan. ¿El Mercosur cuál es? Es el mercado común del sur. Estamos hablando justamente que hemos superado la zona de preferencia arancelaria, la zona de libre comercio, estamos hablando la unión aduanera y el mercado común. O sea, estamos hablando del cuarto nivel de integración, ¿ok? De una manera así, rápida, ¿no? Que obviamente, digamos, quien no ha tenido una práctica en el tema de exportaciones, en el tema de competitividad, de buscar clústeres de competitividad, y sobre todo generarle facilidades al sector privado, no vas a poder entender cómo funciona una adaptación al Mercosur como Estado. ¿Okay? Por eso tú preguntabas hace un momento de que este tema del Mercosur, al final de cuentas, no le puede resultar en algo provechoso para el Estado boliviano, porque nos falta mucho en realidad para poder llegar al nivel, y no estoy hablando de producción, nos falta mucho para el nivel de inversión, para el nivel del uso de la tecnología. O sea, yo creo que se ha adelantado de una manera muy rápida, sin medir cierto tipo de consecuencias que nos exige el Mercosur, porque en este momento el Mercosur no nos está haciendo la competencia, sino que el Mercosur nos va a exigir
la adaptación comercial y normativa, que es algo que el Estado boliviano no lo hace. Si lo hubiéramos hecho, el Mercosur ahí sí nos va a generar una competencia directa. ¿Me De entiendes? hecho, puede invadirnos con sus productos. Pero claro, porque al momento de que tú estás ingresando a formar parte de este bloque, tú estás aceptando las normativas que ellos tienen como mercado. O sea, el Mercosur se protege de manera externa, pero de manera interna el Mercosur genera una liberalización de productos, de servicios, de inversiones y de movimiento de personas, Que es una liberalización, casi una obligación. que es una liberalización que estás, claro, en la obligación de aceptarla, porque tú has firmado un compromiso, ¿me entiendes? Pero obviamente no lo estamos sintiendo en este momento porque todavía Bolivia tiene un proceso de tiempo de adaptación. Cuando Porque no- tengamos ese proceso de adaptación completo, ¿nos va a perjudicar y no va a ser dependientes de Brasil y Argentina? Puede que no sea dependiente en la medida de que también el gobierno boliviano genere la confianza para la inversión. Yo te escucho, Javier, decir que entramos prematuramente. A ver, yo digo, como se dice en el coloquial, que nos dormimos. ¿Por qué? Llevamos más de 10 años con mesas técnicas para probar los eventos en biotecnología. Sí. 10 años, o sea, en 10 años pudimos haber adecuado todo para entrar al Mercosur. Les paso un dato. Solamente con la soya, y quiero que esto lo extrapolen a todo tipo de productos, sobre todo agropecuario. Brasil produce 116 millones de toneladas de soya. Argentina, 50. Paraguay, 10. Paraguay con un territorio de producción mucho menor al que tiene Bolivia. Sí. Uruguay está por encima de los 2 millones de toneladas y Uruguay entra en Santa Cruz, ¿no es cierto? En territorio. Sí, como Estado. Y Bolivia, así, porque no hay datos precisos, por encimita Uruguay con 2.2. Entonces, y venimos con mesas técnicas, te lo digo porque yo he trabajado mucho tiempo en la industria y era una aberración ver que las mesas técnicas trabajen 10 años y no tengan ninguna conclusión. Por eso es de que tanto CADEX, tanto el IPSE, o sea, las instituciones llamadas a velar por los números, la producción, las estadísticas cruceñas, siempre echaban el grito a no nos metamos aquí. Porque Claro. o sea, nosotros venimos en una petita del 60 y estos tipos ya andan con autos eléctricos, Mercedes-Benz, digamos. No era un no entremos, era todavía no. Todavía no, pero ayúdennos para estar en algún momento preparados Claro. para entrar. Esto ha sido más una presión política Claro, de una la presión. región. ¿Y qué podría querer el gobierno boliviano, su interés político de entrar ahí ahora? Buena pregunta. Cuando el gobierno de Milei en Argentina ingresa, le cierra la puerta, sobre todo, a muchos de los accesos a ciertos servicios sociales que tenían los bolivianos. Y eso se traspola a lo que vino Lula a Bolivia hace, si no me equivoco, hace 2 años, y se reunió con Luis Arce para que esa situación de beneficios sociales se traspase al Brasil. No es solamente un tema en el acceso a la educación y a la salud, que lo está brindando ahora justamente el gobierno de Lula en Brasil, sino es el hecho de conformar o solidificar una línea y un bloque de lo que es la izquierda internacional. Si tú te das cuenta, en Argentina entra un gobierno de derecha que rompe el tradicional pensamiento del kirchnerismo, de lo que es justamente la visión populista, sino que dentro del Mercosur, y lo dijo el propio Milei, y lo dijo el anterior presidente de Uruguay, Lacalle Pou, ¿no ves? Lacalle Pou dice de que el Mercosur al final no está siendo un bloque como para ayudar justamente al desarrollo de los países. La está. comunidad andina tenía muy claro ese rol.
La comunidad andina permitía, por ejemplo, en el caso de Bolivia, no voy a decir invadir, pero los productos bolivianos eran demandados en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Claro, cada producto boliviano tenía un mercado, como por ejemplo la torta de soya era para Colombia. Correcto. Y otros, por ejemplo, para Venezuela se exportaban textiles. ¿Por qué? Porque la comunidad andina no tenía cómo producir eso. Entonces, para Bolivia era beneficioso. Eran economías complementarias. Correcto. Acá somos economías de competencia. Exacto. Claro, de competencia. A la cual no estamos listos. No, ni, Claro, ni no estaremos lo- no lo todavía. estamos. O sea, esto lo digo de mi parte. O sea, veo un gobierno que más le importa su ideología internacional que su propio pueblo. Y de tu parte y de mi parte, digamos. Claro. Claro, porque yo veo que no, es que tenemos que afianzar el surderío. Si la gente tiene hambre, no importa. Eso es lo que yo veo. Claro, al final los intereses que no son propios, intereses como del Estado boliviano en función a las necesidades de los ciudadanos, son intereses político-ideológicos. Claro. Entonces, obviamente la situación va a ser totalmente difícil, distinta, muy diferente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha apostado el gobierno de Luis Arce, tomando en cuenta de que la salida de Bolsonaro y la llegada, sobre todo nuevamente del presidente brasilero de Lula da Silva, era justamente llegar de manera rápida al Mercosur, tomando en cuenta ese apoyo ideológico. Y lo mismo sucedió con el tema de los BRICS, Ujú. ¿no ve? Ujú. Un alineamiento con China, un alineamiento con Rusia, un alineamiento con Irán, que obviamente le permitió, y con Brasil apoyando el ingreso de Bolivia a los BRICS, le sirvió para los intereses ideológicos del gobierno. Y fue tan útil para la economía boliviana. Estoy siendo Claro, sarcástico. claro, y entiendo tu sarcasmo, pero no resulta, digamos, en nada útil. Exacto. Porque no te olvides que este otro lado, el tema de los BRICS, buscan justamente un nuevo orden mundial, más que lo denominan multipolar, sin la hegemonía del dólar. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación de que olvídense, en el país no va a haber dólar mientras este gobierno siga habiendo, porque no es un tema de agarrar y evitar, no es un tema de prohibir las exportaciones, es un tema que viene mucho más de arriba, mucho más de arriba, de eliminar justamente el tema del movimiento del dólar y sustituirlo con una nueva especie de SWIFT, que es un sistema de transferencias electrónicas, financieras del dólar, con un SWIFT propio del BRICS, que no necesariamente involucra el dólar. Ujú. ¿Ve? Claro, Entonces, porque Arce salió varias veces, aunque, discúlpeme, es tan bruto que no lo supo hacer, pero lanzaba la ideita, ¿no? Vamos a traer yenes, vamos a traer otra moneda. Vamos a traer la UFB. La quiso activar en los no, bancos, hermano. incluso el presidente Arce agarraba y decía, vamos a traer un banco de China Sí. para que Llene los de billetes. bolivianos, Ujú. la moneda boliviana se transforme en yuanes, ¿no ve? Eso, Iván, sí. En Bueno, yuanes. Pero que que- tampoco nunca funcionó, No. porque al final no llegaron los bancos No, Sí, pero chinos. ellos no. aseguraron en un momento que el Banco Unión transaba No, con yuanes. y la verdad No, que no, claro. Lo Que decía el hacían que banco, no- que el no Banco pasó. Central de Bolivia ya estaba utilizando la moneda y la yuanes, verdad pero que nunca no pueden podía hacerlo cambiar por ni las uno. mismas políticas internas de China, ¿no? Porque China controla su moneda, no Claro. tiene que permitir que alguien comercie con ella. Pero más que todo es por eso que hablaba él, digamos, porque todavía no se ha implementado completamente en el nivel tecnológico toda su propia cadena de bloques, como el switch. Digamos. Ese es el problema todavía que tiene. Pero claro que ahí hay un problema porque Estados Unidos los está bloqueando también, ¿no? Para que no puedan Claro, implementar. hay presiones. Hay Hay presiones. una presión internacional, digamos, y me preocupa que Bolivia, Está del otro desde lado. el gobierno de Arce, Ujú, esté pensando en otro tipo de sistema de transferencia financiera ujú, solamente por llevar la contra con el tema del dólar. claro. Yo lo dije en varios medios, no va a haber dólar en Bolivia mientras este gobierno esté presente, porque no es un tema solamente de prohibir la exportación, Ujú. para que no entren los dólares a los exportadores y lo metan al Banco Es Central. más profundo, ¿no? Claro que nuestros errores y decisiones se tomaron siempre por ideología política, Lo que pues, ¿no? pasa es que es un tema geopolítico internacional, al cual no hablan ni siquiera los candidatos. Eso te quería decir porque me hiciste recuerdo a Víctor Paz Estenssoro,
su discurso de Bolivia se nos muere, ¿te acuerdas? Ahí lo volví a ver, el discurso me pareció muy honesto, de decir, el mundo se ha ido por otro lado. Sí. Y estoy parafraseando, es incoherente no seguir esa línea. Porque el MN Herrera de izquierda, Claro, Víctor Paz era de izquierda, y en ese momento dijo, no, busquemos algo que funciona. claro. Y hemos vuelto a cometer el mismo error. Irnos a la ideología, a la vereda del frente. Ahora, querido Javier, ya estamos. Ya estamos en el Mercosur. Aunque me respondiste intrínsecamente esta pregunta, pero ¿en qué nos afecta a los poquitos, a los bolivianos pequeños, a los que tenemos nuestra pequeña empresa, Los a los ciudadanos. pequeños productores, a la industria nacional? ¿En qué afecta esto que estemos en el Mercosur? Eso es lo que quiere saber la gente. Mira, yo creo que en el tema de los medianos y los pequeños productores no va a afectar. ¿Por qué? Porque Bolivia no es una economía grande. Bolivia no es una economía que pueda representar, digamos, una competencia, sobre todo una economía competitiva como para que vengan inversiones a Bolivia, si no ya lo hubieran hecho, ¿me entiendes? Bolivia tiene muchos problemas, no solo internos, tiene una normativa de inversiones muy dura, obviamente muy controlada por el Estado. La pequeña y la mediana industria no va a poder inclusive agarrar y penetrar con sus productos al mercado del Mercosur, no lo va a hacer, porque es muy minúsculo. Lo más probable es que sea al revés. Lo más probable es de que, como él dice, productos brasileros o argentinos, en la medida de que se estabilicen las economías, porque ahorita hay una situación muy difícil en Argentina, el real brasilero tampoco está pasando por un buen momento, pero si esto se llega a estabilizar, obviamente la proyección de los mercados de estos países, tomando en cuenta que van a ingresar con arancel cero de Brasil o de Argentina hacia Bolivia, obviamente puede ser un problema para las pymes. Claro que el mercado boliviano todavía sigue siendo chico, pues no somos un mercado amplio en población, pero tampoco somos un mercado competitivo como para poder generar un consumo importante. Lo que va a hacer es blanquear el contrabando. Mira, yo creo que puede ser relativo el tema en realidad del contrabando. Yo creo que el contrabando se va a dar en la medida, bueno, no lo voy a decir como lo que está pasando hoy día, que vienen a llevarse los productos bolivianos a la Argentina, sino más bien en realidad yo creo que el tema va a seguir siendo como lo que se ha venido dando, el contrabando hormiga desde Brasil hacia Bolivia, porque en realidad un mercado natural de Santa Cruz, que es uno de los principales en realidad del país, es justamente Brasil hacia Santa Cruz. No he visto que sea importante, por ejemplo, el contrabando que vaya desde la Argentina hacia La Paz, por ejemplo. No lo he visto así. Yo más lo veo obviamente en las zonas de frontera y en la ciudad de Santa Cruz. Y la frontera brasilera es la más grande. Claro. Entonces, como te digo, va a depender mucho en la medida, primero, de cómo se estabilicen las economías. Y si es que en realidad existe dentro del Mercosur y de sus líderes la capacidad de pensar en que en realidad todos son un solo bloque y no hacerle una diferenciación político-ideológica. ¿Me entiendes? Importante. Claro. Porque si vamos a pensar de que Brasil solamente va a actuar en función para ayudar a Bolivia por producto de la ideología, obviamente va a ser... Nuestros grandes errores históricos siempre ha sido por muy el producto de la diferente, ideología, digamos, ¿no? a la relación que va a existir entre Brasil y Argentina con un Milei, ¿me entiendes? Claro. Oye, 702 personas nos están viendo. Qué alegría. Les ha gustado el tema, les ha gustado que esté aquí el licenciado Javier explicándonos de lo que creíamos que iba a ser funcional para Bolivia y ahora nos estamos dando cuenta de que no.